Bienvenidos a un nuevo cierre de mercado de Renta 4 Global Fiduciaria. El desempleo en Estados Unidos bajó a un 3.7% luego de que los analistas esperaran un 3.9%, acompañado del aumento de ingresos de 0.4%. Este dato muestra una economía americana resistente que se aleja de la recesión de la cual todos hablaban al inicio del año, y en cambio se especula que este va a ser un aterrizaje suave. Esta semana se vio como el S&P 500 ganó 37 puntos para cerrar en 4.604,36, lo que equivale a un aumento de 0.88%. Por su parte, el Nasdaq Composite subió 1.66%, impulsado por el optimismo en torno a Alphabet y la inteligencia artificial tan auge durante el 2023, a tal punto de ser considerado el personaje del año. El Dow Jones también cerró moderadamente positivo con una alza en los 7 días de 0.44%. Las expectativas de la inflación durante este mes, de acuerdo al estudio de la Universidad de Michigan, han bajado a niveles de 3.1% versus el 4.5% del mes anterior. Este dato está acompañado de un incremento del sentimiento de confianza que llegó a los 69.4 puntos. El positivismo en el mercado se une al dato de empleo que disminuye la preocupación con respecto al mal estado de la economía, disminuyendo la probabilidad de recortes de la tasa de intervención de la Fed en el mes de marzo al 46%, frente a un 63% esperado al inicio de la semana. Los tesoros de referencia de 10 años alcanzaron a tocar el 4.1009% el día miércoles, para luego cerrar la semana en 4.229, mostrando una subida de 3.2 básicos frente al cierre de la semana anterior. Lejos queda el 5021, que alcanzó a registrarse el 23 de octubre, siendo el máximo de los últimos 16 años. Luego de ver el oro tocar su nivel máximo histórico de 2.117,79 al inicio de la semana, lo vimos descender dado el fortalecimiento del dólar y el informe de empleo de los Estados Unidos para cerrar la semana en 2003,20. El DXY, que mide la fortaleza de la divisa americana frente a una canasta de monedas, cierra la semana en 103,93, mostrando una subida de 0.41% frente a la semana previa. Es de resaltar que el yen subió en medio de nuevas especulaciones de que el Banco Central de Japón pronto subirá sus tasas para ser el último régimen con tasas negativas en el mundo. Los operadores llevaron al yen a subir 1.6% frente al dólar, mientras que los bonos de 10 años subían 10 puntos básicos de tasa. En cuanto al crudo Brent, de referencia para nuestro país, no ha sido suficiente la estrategia de Arabia Saudí y Rusia de presionar a la OPEP para unirse en los recortes de producción en búsqueda de subir el precio. Este commodity registró la séptima caída semanal por primera vez en un lustro por la preocupación del aumento de la oferta. A pesar de un rebote en precio del viernes de casi 2%, el Brent cerró la semana en $75,896 por barril, lo que equivale a un descenso semanal de 4,23%. En Colombia, el MSCI Colcap, índice que mide el movimiento de las acciones más importantes de nuestro país, ha retrocedido hasta los 1.145,28, luego de 5 semanas positivas, por la caída de las acciones del Grupo Sura que han sido afectadas por el avance de la reforma a la salud. El peso colombiano subió esta semana 20 pesos para cerrar en 2.982,20, luego de ver que el dólar se fortalecía ante los datos económicos. La discusión en torno a la regla fiscal ha generado una gran controversia en el país, con varios analistas indicando que al no respetarse esa política se podría alejar a los inversionistas extranjeros y se perdería confianza en la economía. Dentro de la discusión del presupuesto para el 2025 se prevé un servicio de deuda de 112 billones frente a 68 billones de inversión. Otra discusión que inicia es la del salario mínimo para el 2024, luego de conocerse el dato de inflación para el mes de noviembre de 10,15%, el cual salió en línea con las expectativas de los analistas. Este dato movió a la baja la curva de rendimientos de test con especial énfasis en la parte corta, que corrigió 7 puntos básicos en promedio ante la disminución de la inflación. En contraste, los test VR de 10 años en adelante subieron 10 puntos básicos en promedio. En cuanto a la deuda corporativa, esta semana vimos a varios bancos abriendo captaciones de CDTs a un año, tasa fija, con montos limitados. Se acerca la Navidad y el dinamismo de las operaciones sigue disminuyendo a pesar de ver algunas operaciones puntuales. Los dejamos con el calendario económico para Colombia y para los Estados Unidos. Este será el último video del 2023 y retornaremos el 12 de enero del 2024. Les deseamos las mejores fiestas. No duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con la actualidad financiera local y global.